Las voces del bosque están siendo escuchadas, registradas y analizadas. Paola Moscoso es bióloga ecuatoriana y doctora en ecoacústica. Y vamos a tratar de escuchar, pero no desde precisamente nuestros oídos. Vamos a tratar de escuchar desde nuestro cuerpo. Hoy, Paola nos lleva a una inmersión en la más hermosa y sutil sinfonía, la sinfonía de la naturaleza. También a su fascinante trabajo que armoniza ciencia, memoria y resistencia. Paola, yo ahora te veía aquí transmitiendo toda esta sensación, todo esto que es tan sensorial y al mismo tiempo tan emocional. Y me preguntaba, ¿cómo llegaste tú como bióloga al sonido? Yo desde pequeña tenía como esta sensación como muy interna de amar la naturaleza. O sea, desde pequeña. ¿Pero por tus padres? Algo muy personal, en realidad. Sí, sí, era como yo veía, y porque yo vengo digamos, de un lugar urbano, ¿no? Yo nací en Quito, pero había algo en mí que siempre como añoraba, una especie de anhelo por acercarme más al mundo natural. Entonces entré a biología, como justamente buscando, ¿no? Encontrar ese espacio, ¿no? Y es que luego a través de la biología sentí en cambio que no tenía ese espacio en la biología, porque la biología te enseña como a enfocarte específicamente en una pregunta y a ver lo que tú estudias como un objeto. Entonces, pues un día quise parar. O sea, como me metí en una selva y sin preguntas, sin búsquedas tampoco. Y ahí es cuando empecé a escuchar. Pero escuchar no desde una manera como racional o lógica, ¿no? Sino como una especie de búsqueda interna y una respuesta a esta búsqueda interna. La idea de esta salida es que ustedes puedan como permitirse explorar sin sentirse como juzgadas. Yo trabajaba en este momento con especies amenazadas, estudiando especies amenazadas en el Chocó del Ecuador. Y bueno, como mi búsqueda fue, bueno, vamos a seguir como en esta línea de cómo podemos generar herramientas para poder conservar, por ejemplo, sitios o como para saber cuándo un sitio está saludable, cuándo un bosque está saludable. Y entonces justo coincidió que había esta posibilidad de utilizar el sonido y que recién era una disciplina que recién se estaba desarrollando. Y pues entonces entré sin duda como en este camino del estudio del sonido de la naturaleza. Y ahora nos vamos a llenar de aire lo más que podamos, llenando de aire los pulmones, unas respiraciones profundas. En Inglaterra, pues justamente hay como todas estas tendencias, ¿no? que están quizás más desarrolladas ya, como la ecoterapia, los baños de bosque, ¿no? Entonces esto empezó como a resonar y yo ya tenía como cierto interés también por no solo trabajar desde una perspectiva científica, sino también con las personas. Pero ahora específicamente, sí, más desde el doctorado, ya desde decir la ciencia pura, yo quería como investigar, por ejemplo, las relaciones de las comunidades humanas con los sonidos, ¿no? Y entonces me costó un poco convencerles a mis supervisores que me dejen ir en esta línea, ¿no? Porque decían, tú eres bióloga, no puedes hacer esto, ¿no? Vamos a cerrar los ojos de aquí y vamos a empezar escuchando qué es lo más lejos que podemos escuchar. Los sonidos más lejanos. Esta técnica o esta capacidad de escuchar y de estar abierto, como que eso no solamente es en un momento en el parque, sino que puede estar a lo largo de mi vida. Lo que pasa es que tiene un montón de sonidos del cacique. Si ustedes fueran ciegos, ¿cómo describirían esta imagen sonora que está ocurriendo en este momento? Hubo una parte donde Pau dijo, escuchen los sonidos más sutiles. Y escuché como unos cantos de aves que sonaban así como susurritos casi. Y sí, me como dieron mucha ternura y mucha suavidad. Creo que esos fueron como los que así más se me quedaron en el corazón.
Si no tenemos ese contacto directo con la selva, de saber que un sonido es una oropéndola, o es un grido, o es algún tipo de animal, y saber que existen, estamos perdiendo ese contacto y lo estamos acabando, ¿no? Lo estamos matando. Entonces es urgente que la gente busque ese contacto para poder preservar y cuidar lo que tenemos. Es súper importante la actividad minera dentro de un paisaje como la Amazonía a diferentes niveles, ¿no? Hay el nivel ecológico, que digamos, por las actividades mineras, diversas actividades como las perforaciones, las actividades de los tractores, etcétera, hay como mucha presencia de ruido. Esto hace que haya un sobrelapamiento acústico. Se sobrelapan los nichos acústicos, los espacios acústicos de ciertas especies, y eso hace que, digamos, las especies dejen de comunicarse o no puedan como finalmente ser escuchadas, ¿ya? Y esto tiene un efecto súper importante como en la sobrevivencia de las especies, porque el sonido es súper importante a nivel de, por ejemplo, de reproducción, y a la larga eso va a generar un proceso de extinción. Paola, gracias por recibirnos ya este segundo día de grabación aquí en tu casita encantada. Desde una perspectiva científica, pero también desde una perspectiva personal, íntima, para ti, ¿qué es el sonido? Para mí el sonido es como una fuente inagotable de información. Uh-huh. Es un medio para poder conectarse. Ok. Que no solo yo puedo conectarme con el resto, sino como todo lo demás puede conectarse consigo mismo. Cuando tú dices mi materia de estudio es el sonido, ¿tú qué estás buscando? Hay un proceso muy interno como de realmente aprender a escuchar, o sea, y aprender mediante esta investigación a entender cómo funcionan los ecosistemas, por ejemplo, ¿no? ¿Y para qué? También desde una búsqueda muy espiritual para como tener ese camino de interconexión o recuperar un camino de interconexión, que siento que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder entrar en esa conexión. Para mí el sonido es un mecanismo por el cual podemos realmente saber cuando un bosque está sano o no. Claro. Y podemos a la final como protegerlo, ¿no? Como, claro, queremos que se mantenga esa vida, ¿no? Este sonido. El sonido es la vida. Paola, es el momento para que tratemos de entender, porque debe ser bien complejo, cómo se capturan, cómo se interpretan y a dónde va toda esa información. La idea de los ecólogas es justamente utilizar estos sistemas que les mostré, que son como grabadoras, que depende de la pregunta que tengas, como de investigación, dejas grabando por unos días y luego simplemente regresas, pero de ahí tienes como documentos como los que ves aquí, que pueden ser como de miles de números, ¿no? Como cada grabación es más o menos aproximadamente 1 minuto. La grabación, o sea, la información son ondas, son pulsiones. Bueno, lo que nosotros registramos son grabaciones de sonido, y los sonidos pues tienen sus propiedades. Entonces hay sus propiedades, las frecuencias, la intensidad, los decibelios. Okay. Si vemos acá, pues tenemos en el plano vertical, en el eje vertical, tenemos una división de frecuencias, ¿ya? Y vemos que en el lado horizontal tenemos el plano del tiempo, ¿ya? Y la diferencia de colores quiere mostrar la intensidad, o sea, qué tan alto el volumen de esta grabación. Es muy lindo, parece una obra de arte. Exacto. Te quiero mostrar cómo suena un bosque primario, con integridad ecológica o salud ecológica, y lo vamos a comparar con otros sitios. Bueno, como ves en el espectrograma, primero hay como una abundancia de sonido. No sé si logras escuchar. Muchos tonos, como muchos pajaritos cantando en diferentes idiomas.
Exacto. Entonces sí hay como una constante, ¿no? Hay como una abundancia sonora, ¿no? Y entonces, además, lo interesante, por ejemplo, si te fijas en este espectrograma, es que casi no hay espacios vacíos, de lo que yo les hablaba, que es esto del nicho vacío dentro de este espectro. Dejemos a nuestra audiencia escuchar un minuto cómo suena un bosque primario. Es que uno se transporta. Un bosque secundario es un bosque que, digamos, tiene poblaciones silvestres, pero ha pasado por un tipo de actividad que ha hecho que, por ejemplo, se talen los árboles más viejos, más maduros, ¿no? Y ya vas a ver presencia de ciertas especies que son como especies típicas de hábitats un poquito más degradados. ¿Y cómo suena? Vamos a escucharlo. Entonces lo que hay como un aquí, buito. Sí, es una paloma de la que está cantando. Hay algunas especies que están cantando en este espacio, pero no hay esa diversidad que encontramos en el bosque primario, ¿verdad? Es algarabía hermosa. Ajá, exactamente. Pero si bien podemos como igual ver que en el espectrograma sí hay también una separación y una ocupación de todo este espectro acústico. Bueno, este es un área natural, un parque intervenido. Dentro de un área urbana. Hay por ahí un solitario. Pobrecito. Sí, hay como 2 o 3 especies. Y ves también en el rango de frecuencias de aquí, pues se ve que hay una mancha. Sí. No sé si logras escuchar, hay como... Y una cosa toda homologada. Exactamente. Esto es justamente lo que pasa cuando tenemos sonido antropogénico, o sea, como en este caso es causado por la actividad humana. Tú decías que se solapaban. Exacto. Escuchándote, es evidente que tú, además de hacer un trabajo científico, de investigación que arroja unos datos, estás haciendo un trabajo de memoria. Sí, bueno, lo que queremos es justamente como registrar lo que existe, ¿no? Y esperamos que no se pierda, ¿no? Como una manera de registro de la memoria, pero también queremos revalorizar justamente porque no es un tema que hablamos como sociedades de la importancia de los paisajes sonoros, sobre todo los paisajes sonoros naturales. O sea, si estamos hablando de un paisaje sonoro de integridad o de salud ecológica, quiere decir que es un paisaje, tiene una huella sonora, que es resultado de cientos o miles de años de evolución interespecies. ¡Wow! ¿No? Entonces estamos hablando de un legado súper importante que nosotros de la noche a la mañana estamos interviniendo dentro de este espacio. Es ¿no? una arqueología sonora. Es una arqueología sonora, exactamente. Qué lindo. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto bonito que tenemos ahora en Ecuador, que estamos apoyando a una comunidad quichua en la Amazonía, quienes tienen esa conciencia, ¿no?, de que los sonidos de su selva tienen que ser valorados y tienen que ser protegidos. Es un patrimonio. Y considerarlo como un patrimonio sonoro, incluso de la humanidad. Queremos nombrarlo como patrimonio sonoro de la UNESCO. ¡Wow! ¿Qué hay que hacer para que suceda, Paola? Sí, lo que estamos haciendo justamente es registrando la memoria de los ancestros, de las comunidades, justamente porque son comunidades orales, es decir, que los abuelos son los que cuentan las historias y también pues que se transmiten los conocimientos, porque esto no va más allá solo de registrar qué bichito suena, ¿no?, qué especies hay ahí, ¿no? Esto realmente tiene que ver con un proceso cultural súper importante que define la identidad y el valor de esta nacionalidad o de las nacionalidades que viven dentro de la selva. La inteligencia artificial, por ejemplo, Paola, puede aportar a un esfuerzo como estos y también cómo puede ir en detrimento, porque no faltará con estos hombres poderosísimos hoy que tenemos liderando el mundo, que digan, pero qué importa que se pierdan los paisajes sonoros, reproducimos y recreamos todo eso a punta de inteligencia artificial. Esa es una buena pregunta.
Claro, o sea, la inteligencia artificial y la tecnología en sí yo creo que pueden ayudar a mejorar esta precisión. Por ejemplo, ahora se han desarrollado índices acústicos que lo que hacen justamente es tratar de reflejar con un número la salud de un ecosistema, ¿no? Entonces hablamos de una salud acústica, por así decirlo, pero todavía estamos como dudando porque no hay esa precisión o esa robustez de estos algoritmos, que al final son análisis matemáticos. Claro. Entonces, con este desarrollo de la tecnología, posiblemente podamos realmente ya enseguida, o sea, generar como métodos de monitoreo mucho más rápidos y más eficientes con inteligencia que permita ya a un nivel mucho más detallado y más preciso definir si este sitio tiene una integridad ecológica. ¿Cómo podría también desarrollarse esto como una técnica para que guardabosques puedan detectar la intervención, por ejemplo, de sierras, y actuar oportunamente frente a criminales ecológicos? Sí, de hecho, esta es una aplicación que se ha venido desarrollando en los últimos años, que es para reconocer cierto tipo de sonidos, como tú dices, de motosierras, pero incluso también de especies indicadoras, las especies indicadoras, por ejemplo, de un ecosistema saludable o especies claves. Entonces, lo que se hace son construir reconocedores automáticos. ¿No? A través de la ecoacústica. A través de la ecoacústica, ¿no? Y eso es como tú le entrenas a un programa a decir, quiero que reconozca este tipo de patrones de sonido, y luego ese robot, digamos, o este reconocedor se pasa y busca dentro de todas esas grabaciones y si, digamos, hay una motosierra que está sonando, ya se reconoce, se activa y eso te puede mandar un mensaje a tu celular que te diga, mira, ahorita en este momento están talando. Y eso también es parte de lo que podría ayudar la tecnología. ¿Cuándo tú vas a decir, valió la pena, logramos esto? A mí me encantaría como poder realmente, más allá como de simplemente tratar de salvar especies, es como tratar de entender como el paisaje sonoro como una entidad. Como que la voz del bosque que realmente puede ser entendida, puede ser escuchada por las personas y que nosotros podamos mediante la tecnología, pero también mediante nuestra propia conexión con el lugar, ¿no? O sea, generando como este tipo de herramientas que yo trato de promover, ¿no? Como esa escucha profunda, atenta del bosque, como que podamos realmente escuchar lo que nos está diciendo la selva, los bosques, la naturaleza, ¿no? Las ballenas, los monos araña con los que has trabajado, a través, Paola, de una resistencia científica, quizás una de las resistencias más complejas, pero más hermosas y conmovedoras que yo haya podido en estos años como periodista registrar. No me queda sino agradecerte por ese trabajo sensible, riguroso, científico, pero profundamente ecohumano que realizas en beneficio de nuestras generaciones y las que vienen. Gracias, Paola. Muchas gracias, Nati.